Y lo hacemos con la visita del rector de UNITEC, la Universidad Tecnológica Centroamericana, con la que colabora estrechamente el Centro de Formación Permanente. La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras mantienen una estrecha relación desde hace ya 10 años. Solo el año pasado, más de 80 estudiantes hondureños realizaron cursos de formación en la UPV durante el mes de junio en materias de industriales, caminos, arquitectura y telecomunicación. Además, se ha firmado un acuerdo específico que ha permitido transferir con gran éxito la tecnología de Polimedia. Estamos muy agradecidos con la Universidad Politécnica de Valencia, que nos ha hecho un proceso de transferencia tecnológica en el cual nos ha permitido tener nosotros también nuestro centro de producción de polimedias en Honduras a través del proyecto Ibertel. Ya tenemos 2 centros de producción de polimedias y vamos a seguir ampliando ese proceso de transferencia con las aulas de teledocencia. La Universidad Tecnológica Centroamericana es un centro privado que este año cumple su 25 aniversario. Tenemos cerca de 19.300 estudiantes y estamos más orientados a las áreas de ingeniería y negocios. Tenemos en 3 sedes, en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, en San Pedro Sula y en La Ceiba. Contamos con carreras de ingeniería civil, ingeniería en telecomunicaciones, industrial, ingeniería de sistemas. Y en el área de negocios, todo lo que es administración de empresas, mercadotecnia, turismo, relaciones internacionales, que va un poco con el modelo de desarrollo económico que sigue Honduras. La colaboración entre UNITEC y la Politécnica de Valencia se ha desarrollado especialmente a través del Centro de Formación Permanente. Además, en su primera visita a la UPV, el rector hondureño ha mostrado su interés en impartir formación conjunta en el ámbito de las energías renovables.